Este que vos voy a contar es uno de los crímenes más extraños que yo jamás oyera. Y mira que vos tengo contáis historias de las más raras del mundo. Pues este, uno de los más raros. Sucedió en Telde, en Gran Canaria, y tiene que ver con este crimen un ánima en pena y una medium. Promete, ¿eh? Telde, 1930. A la familia Valido se le cae la vida en pedazos. Tienen 4 fíes, a cada cual más guapa, y 3 fíos, 2 de ellos en América, y un de ellos, el más pequeñín, el más mozu, enfermo de tifus, agonizante ya. Evidentemente no son buenos tiempos para la familia Valido, que va a todos los médicos, pero los médicos ponen una fecha de final de la vida de Fernando. Solamente hay una persona que diga que puede vivir. El problema es que esa persona era un charrán, un curandero cubano, nomado Juanito, que dice que por medio de magia negra puede hacer que Fernandito, así se llamaba el enfermo, acabe viviendo. Pero por si acaso la magia negra no sirviera, no les tenía todos consigo, también va por un precio módico, eso sí, por unos cuantos perres, a formar como medium a Candelaria, que es una de las fíes, para que así, si Fernandito muere, pues tengan forma de falar con él desde el más allá. A ver, pensado así, tiene lógica. En fin, evidentemente Fernandito acaba morriendo y la familia aficionase a hacer sesiones de espiritismo para falar cada semana o cada 2 semanas col Sofío desde el más allá. Hasta que Fernandito, o supuestamente la ánima de Fernandito, por medio de la medium Candelaria, fae una petición de lo más rara. A saber, dice que ahí en riba siéntese bien solo y que quiere un ánima de compañía. ¿Y cómo se consigue un ánima de compañía? Fácil, pues matando a uno de los miembros de la familia. Candelaria es la que transmite el mensaje, porque al ser medium es la que puede falar por Fernandito, y casualmente también la que Fernandito dice que tiene que elegir al miembro de la familia que va a morir y que también tiene que ejecutar el crimen. Mira qué bien, así ella y brava. La primera persona en la que piensen ye en Carmen, una de las nenes, una de las hermanas, y que era la más enfermiza, con lo cual era la que tenía menos probabilidades de seguir viviendo. Intenten golpearla, intenten matarla con las sus propias manes, y el resto de las hermanas, pero Carmen resiste, acaba fugiendo, y Candelaria interpreta de ello que quizá eso indique que no fuera la elegía. Hay que buscar otra víctima. Y dice Aurelia, otra de las hermanas que estaba con ella en el aju, que ella ye la que tiene que morir. Aurelia acepta de buen grado porque ya tenía sorbido el seso por los cuentos de la su hermana y de Juanito, el espiritista. Podemos decir inclusive que para ella ye un honor, un auténtico honor, de ir a morrer para hacer compañía al su hermano, el más allá. Los Valido no van a ser muy misericordes con Aurelia, la verdad. Atenla con rosarios a una silla, de pies y de manos, golpéanla, claven y agujes por todo el cuerpo, hasta 200. Después de rociarla con agua bendita, acaben debilitando a la pobre moza hasta que al final, pues evidentemente, muere. Muere y muere de buen grado, pero eso sí, claro, no soporta el dolor y tienen que glayar. Y esos gallillos alerten a todo el vecindario, que avisa a las autoridades, al médico forense que tiene que certificar la muerte de Aurelia. Y ahí va a descubrirse todo el pastel. En fin, va a ser muy fácil que los Valido confiesen, porque claro, estaban tan convencidos de que aquello ya era una cosa buena, lo que estaban haciendo, que, bueno, pues dícenlo en sin miedo y en sin ningún tipo de arrepentimiento. Candelaria llega a decir que fue lo que mandó el su hermano Fernandito, pero que además, como ella no estaba muy segura de aquello, que invocó a otros espíritus para entrugallos si de aquello ya era normal, y que inclusive llegó a falar con Caruso, con el espíritu de Caruso, el señor que cantaba. En 1931, Candelaria ye declarada oficialmente yoca, nunca había otra. Y tanto ella como la su familia van a acabar los 2 días, o por lo menos van a pasar los próximos años, en un sanatorio mental, en un manicomio. Nunca había otra. E iba a perderse el rastro de la familia Valido, que no sabemos si llegó, o hasta alguno de sus miembros, llegó a regresar a la su casa de Telde. Y ahí acaba esta historia tan rara que vos conté. No me digáis que vos engañé, sí que ye bien rara. ¿Conocéis vosotros de alguna historia que sea tan rara, o al menos la mitad que esta? Si ya así, contáimelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos bien llueu en Play Presta.